Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekina 95.1 FM. Aquí iniciamos. Hola, muy buenas tardes. Está aquí escuchando su programa Hablando Claro. Ahora con la ausencia de nuestro pastor Jared Pérez, pero aquí al frente de sus hermanos, porque sabemos y estamos seguros que hoy Dios traerá una palabra que edificará nuestra vida y sobre todo traerá un refrigerio a todo nuestro ser. Quiero presentar a mi hermano, el más antiguo del programa, no por edad, sino por tiempo, ¿verdad? Pero, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, bienvenidos aquí al programa nuevamente, ¿verdad? Hoy nos tocó a Carlos Soledad, pastor, y a un servidor, Fernando Jiménez, estar aquí con ustedes. No por eso, no porque no esté nuestro hermano Jared, que es el titular del programa. Esto sigue igual, la palabra de Dios, el mensaje que traemos sigue enfocado en la palabra de Dios y queremos seguir siendo de bendición igualmente, ¿verdad? Ellos tuvieron hoy un compromiso familiar y por el cual no están el día de hoy aquí, pero vamos a iniciar este programa, hemos estado viendo la importancia de dejar un legado, la importancia de lo que somos nosotros, que somos mayores, padres de familia, y nuestro hermano Carlos nos va a compartir un resumen de lo que hemos estado viendo. Sí, claro que sí. Bueno, no solamente la semana pasada, sino en semanas anteriores tocamos este punto, ¿verdad?, de dejar un legado, y esto implica una fuerte responsabilidad sobre nuestra vida. Esta semana queremos hacer un recuento un poquito de todo lo que hemos ya compartido con ustedes, pero lo queremos enfocar un poquito más a dejar una herencia espiritual en la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa y de todas aquellas personas que Dios nos ha confiado alrededor de nosotros para poder ser de bendición, para poder ser ese conducto y que Jesucristo llegue a sus vidas, ¿verdad? Entonces, yo me quiero apoyar con un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Yo creo que todo el mundo nos lo sabemos de memoria, o más o menos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de ella. Y quiero quedarme con la primera palabra, ¿verdad?, que habla de instruir. Y esta palabra tiene un concepto de poder influir en aquellos, poder modelar en aquellos que Dios ha confiado a nuestras vidas, de educarlos. Pero hay algo muy importante, esta palabra también trae como concepto reflexionar con ellos, ¿verdad? Un acompañamiento. Y cuando hablamos de reflexionar juntamente con aquellos en los que nosotros queremos sembrar, dejar un legado, pues es provocar, ¿verdad?, o sea, un fundamento en sus vidas, ¿verdad?, a través de la enseñanza. Y en esta reflexión se da unas dinámicas muy importantes, que es una conversación, pero también una interacción, ¿verdad? Es ahí donde nosotros podemos conocer el corazón de la persona, sus dudas, sus anhelos, sus lagunas que pueda haber, ¿verdad? Y hay un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia, cuando Pablo reconoce que la fe de Timoteo viene de un fundamento, ¿verdad?, que primero estuvo en el corazón de su abuela Loida y después en el corazón de su madre, ¿verdad? Y Pablo dice: estoy seguro
que en ti también está, ¿verdad? Entonces, ahí vemos un ejemplo bíblico, ¿verdad?, de cómo una herencia, un legado se puede transmitir, o sea, no solamente siendo un protocolo, ¿verdad?, o sea, no solamente siguiendo un rito religioso, un culto religioso, no solamente yendo a la iglesia, ¿verdad?, o teniendo una apariencia piadosa, sino que es algo mucho más profundo que hacer esto. Fernando, te veo inquieto, pero dime si me callo, si le sigo. No, estoy bien. ¿Verdad? Entonces, fíjese, hay algo que este legado precisamente logra, ¿verdad?, modelar a través del mentor en el corazón de aquel que es mentoreado o aquel que se ha elegido para dejar un legado. Hace poco leía en un libro, dice que un buen mensaje muy bien pensado, estructurado en la mente, tiene la capacidad de llegar a la mente de otra persona, pero un mensaje que nace del corazón va a impactar el corazón de otra persona. Así es, continuando leyendo en Proverbios 20, dice: Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará, cuando duermas te protegerá, cuando despiertes te orientará, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Amén. Es la importancia de dejar el legado en nuestros hijos, ¿no? De dejar el legado con las personas que nos rodean. La palabra de Dios. Así es. La palabra de Dios. ¿Verdad? Y llevarlos a ese nivel, a ese conocimiento y a esa fe que se ha puesta en Dios, ¿verdad? Que se ha puesta en Jesucristo, que se ha puesta en la guianza del Espíritu Santo, para que su caminar sea enderezado, para que nuestro caminar sea enderezado, para que nuestro vivir sea el correcto, conforme a lo que Dios anhela y desea, y tiene para cada uno de nosotros. Para cada uno, y fíjate que pensaba en esto, Fernando, porque hablaba yo al inicio del programa que es una gran responsabilidad el poder dejar un legado, una herencia espiritual, porque hay algo que nos dice, ¿verdad?, que no podemos compartir lo que no tenemos. O sea, no podemos transmitir aquello que no hayamos vivido en nuestra vida. No podemos transmitir o hablar de valores cuando no han estado en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el fundamento de la vida de nuestros hijos y de todas aquellas personas es una decisión nuestra, ¿verdad? O sea, el poderlo vivir y el poderlo transmitir a través de, no solamente de la palabra de Dios, sino también de la práctica de la palabra de Dios, que eso es algo muy importante. Es lo que lleva a la práctica de la palabra de Dios, es lo que lleva a crecer nuestra fe, es lo que lleva a seguirnos motivando, a seguir buscando más de Dios. Sabemos, tenemos infinidad de promesas en la palabra, pero ¿cuántos las conocen todas? ¿Cuántos las viven todas? No podemos vivirlas todas, no las conocemos todas, ¿sí? Y aún así ahí están, y es una palabra fiel, es una palabra verdadera que Dios está esperando que nosotros reclamemos y andemos en ellas. Porque desde esa forma, al conocerlas, nos lleva a decirle a Dios: tú dices en tu palabra que tú harás, que tú abrirás los cielos, que si yo vengo a ti, tú a mí me responderás. Tu palabra dice que tú al que toca le abres y al que llama tú lo escuchas. Entonces, es lo que estamos buscando en un legado, que dejemos esa enseñanza a nuestros hijos, que tienen un Dios en quien confiar, que tienen la guianza del Espíritu Santo para que ellos puedan estar con quien en el momento que nosotros no estemos, o que ellos se alejen, que empiecen a hacer su vida, ya ellos tengan a quien recurrir también. Así es. ¿Sí? No solo estamos a una llamada ahorita con toda la tecnología, pero Dios está aún más cerca que nosotros, en todo tiempo, en todo momento. Así es. ¿Verdad? Sí, y los valores no se imponen, es algo que tenemos que considerar siempre, ¿verdad? Se modelan, ¿verdad? O sea, se modelan, son a través de un ejemplo,
entonces nuestros hijos van a caminar y van a actuar conforme nosotros lo hayamos hecho. Y eso trae un reto más importante, ¿verdad? Porque hoy en día hay en muchos hogares un fundamento muy débil, ¿verdad? Hablaba yo de protocolos, de culturas religiosas, de apariencias religiosas, y muchos hogares hoy en día lo único que han instruido en la vida de sus hijos es eso, ¿verdad? Una cultura religiosa, pero no un fundamento fuerte. Entonces, esos hogares viven hoy en día con un fundamento muy débil, y en un tiempo futuro su estadía va a ser exactamente igual. Cuando ellos formen una nueva familia, van a llevar un fundamento muy débil, ¿no? Yo creo que a lo largo de tantos años como cristianos hemos podido ver cómo los patrones se repiten aún dentro de las cosas espirituales. Y entonces tú dices, pues es que él es hijo de la hermana fulana de tal o del hermano fulano de tal, aquel que venía solamente los domingos, aquel que venía una vez al mes y 3 no, etcétera, etcétera. Entonces hoy en este tiempo nosotros tenemos que decidir qué tipo de fundamento vamos a sembrar en nuestro hogar, porque eso va a determinar el legado que nosotros vamos a dejar. Pareciera que el débil es algo muy tremendo, pero hay uno más tremendo todavía, que es la ausencia de fundamento, ¿verdad? He conocido a muchos jóvenes que dicen, no, pues yo crecí, mi mamá cristiana, mi papá no se metía ni tocaba el tema absolutamente para nada. Una ausencia total, ¿verdad? Entonces nuestra decisión, hoy, el día de hoy, la podemos tomar, y es decidir sembrar un fundamento fuerte en la vida de nuestros hijos. Así es, ¿verdad? Y es lo que tenemos que estar buscando día con día, de dejar ese legado en nuestros hijos, de ser ese ejemplo en ellos, de no solo en nuestros hijos, en las personas que nos rodean, que están a nuestro alrededor, tratar de impactar sus vidas. Hay personas que son duras para recibir la palabra, sí, pero nuestro ejemplo habla mucho, nuestro caminar habla mucho, y ese ejemplo tarde o temprano va a llegar. Cuando ellos tengan la lucha, cuando ellos tengan la prueba, créanme que van a acudir a las personas que tienen a su alrededor, que ven que son personas fuertes, que ven que a pesar de que pasan por la tempestad, ellos siguen caminando. ¿Por qué? Porque su vista está puesta en la cruz, está puesta en Jesucristo, y su confianza está puesta en ellos. ¿Sí? Es cuando esas personas que son tambaleadas o son movidas, vienen a esas personas, recurren a esas personas que ellos ven que son fuertes, que dicen, oye, tú no tiemblas, no te tambaleas, ¿no? Pero nosotros sabemos dónde hacerlo, que es en el lugar secreto, que es delante de Dios. Amén. Ir y entregar las cargas ahí, ¿no? Pero en el externo es que vemos la victoria, ¿no? Es que vemos el caminar y vemos la respuesta de Dios a nuestras oraciones, ¿sí? Y eso es lo que debemos también enseñar. La oración del justo, dice la palabra, puede mucho, ¿sí? Y de un solo, está hablando ahí, no habla en plural, sino habla de una sola persona. Pero no lo hace uno solo, el Espíritu Santo está contigo. Es mucho mejor, ¿no?, cuando el Espíritu Santo te guía en una oración. Pero eso es lo que debemos de enseñar, eso es lo que debemos de instruir a nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo has logrado el éxito que tienes? Con Dios. Así es. No he sido yo, ha sido Dios quien me ha abierto puertas, quien me da gracia, quien me da favor. Y es en el que debo de confiar, y es el que debo demostrar. Así es. Sí. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos, como tú lo mencionabas, a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Me recuerdo mucho la historia de Abraham y de Lot, ¿no? Cuando ellos van a separarse y que le dice a Abraham que elija la tierra, ¿verdad? Entonces vemos a un Lot que voltea y ve una tierra próspera, ¿verdad? O sea, a la orilla del Jordán, y dice, no, de aquí soy, ¿verdad? Entonces Abraham no, Abraham decide darle la primicia a Lot, que él elija, y luego él tomar la otra parte, que era entrar precisamente a Canaán por la fe que tenía Abraham. Sin embargo, en la historia podemos ver cómo la vida que empezó a llevar Lot lo hizo acercarse cada vez más, sus tiendas las iba acercando cada vez más a Sodoma y Gomorra. Y bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Entonces,
Cuando nosotros buscamos dejar un legado en la vida de nuestros hijos, no solamente es por la estadía de este tiempo, no solamente es por la obediencia y por la honra que le deben de tener a nuestro hogar en este tiempo, sino hablaba yo de un fundamento que se debe quedar establecido sobre sus vidas, porque un día ellos van a tener que tomar decisiones sobre su hogar. Un día ellos van a tener que tomar decisiones dónde van a estudiar sus hijos, qué familias van a poder estar cerca de la vida de sus hijos, etcétera, etcétera. Y a veces nos perdemos o nos extraviamos, sobre todo cuando hay prosperidad en nuestra vida y cada vez nos alejamos, nos acercamos más a una vida como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Es muy fácil perdernos, ¿no? En lo que es el mundo, lo que es la concupiscencia hacia el mundo. Y es algo que yo creo que debemos de ser muy sabios y muy inteligentes al momento de que Dios nos lleve a una prosperidad o que nos lleve a abrir puertas delante de nosotros, ¿no? Debemos de tener ese cuidado, seguir guardando nuestro corazón, seguir con los pies, como dicen, en la tierra, ¿no? Firmes, viendo, ok, Dios me está prosperando, pero ¿para qué esa prosperidad? ¿Para qué es que Dios me está prosperando a mí? O sea, puedo bendecir a más personas, puedo bendecir a la familia, ¿no? Si yo no he tenido o no hemos tenido esos lujos que mucha gente anhela y desea, o sea, los necesito en realidad. ¿Sí? Los necesito en realidad, o sea, yo he visto... ¿Los quiero o los necesito? Los quiero o los necesito, ¿no? Sí. Yo he visto, me ha tocado viajar por parte de la empresa donde trabajo y he visto tanta pobreza que a veces quisiera uno poder ayudar, ¿no? Poder ayudar. No la he visto tan extrema aquí en el país, yo no la he visto tan extrema aquí en México. La he visto en otros países como en India, ¿sí? Que me ha tocado viajar allá. La he visto de plano, o sea, gente viviendo en la calle, literalmente en la calle. Sí. Su casita de campaña con un hule, ahí viven. ¿Sí? O sea, ver eso y ver todo lo que se puede hacer para ayudarlos y no tener esa fuerza o no tener el poder económico para poderlos ayudar. Y el que tiene el poder económico se voltea, ¿no? Claro. Sí. Entonces debemos guardar, la palabra dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Porque ¿sí? de ahí emana la vida. De ahí emana la vida. Entonces, la otra cosa que debemos de guardar y qué es lo que va a perdurar es su palabra. Porque dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Esa permanecerá. Y eso es lo que debemos dejar, ese legado a nuestros hijos y a los que están en nuestro entorno, nuestros familiares también. Nuestro impacto, ¿cuál es el radio de impacto que queremos tener en nuestra vida? Así es. Y eso muchas de las veces depende de nosotros. ¿Sí? Sí, depende de nosotros, porque Dios ha dispuesto todas las cosas para que esto se dé. Pero nosotros somos los que estamos frenando a Dios. Así es. Porque si yo no me atrevo a dar el siguiente paso, Dios no lo va a hacer. Y Dios tampoco me va a empujar a hacerlo. El día que me empuje a Dios a hacerlo es porque alguien realmente lo necesita y tiene que ser ya. Sí. Y si a mí no me mueve a hacerlo, va a mover a otra persona a hacerlo. Sí. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Impactar nuestra familia, impactar los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Hay veces que pues, estamos en nuestros centros de trabajo y ni siquiera saben que somos cristianos. Sí. ¿Por qué? Porque no dejamos ese comportamiento, porque no tenemos un buen comportamiento delante de ellos. Así es. A mí me preguntan, oye, ¿y usted qué tiene o qué? ¿Por qué usted no dice malas palabras en mi trabajo? Digo, no, pues yo soy cristiano. Y ¿A poco? ¿A poco, no? Y hace mucho tiempo que dejé de hacerlas, ¿no? De decirlas. Sí, claro. ¿Verdad? Pero eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que debemos de buscar. Sí. Le preguntaba un pastor a un discípulo, dice, ¿quién es tu peor enemigo? Tú mismo. ¿Sí? Y él le contesta, el diablo es mi peor enemigo. Dice, no, el diablo no es omnipresente, el diablo no está en todos lados. Dice, tú mismo eres tu enemigo. Así es. Y el discípulo estaba, oye, pues bueno, a ver, si hay alguien más, pues dime quién es, ¿no? Va a echar la culpa. Sí, para a ver qué onda, qué pleito trae conmigo. Dice, no, tú mismo eres tu Sí. peor enemigo. Porque de mi sentido, de mis ánimos, de mis sentimientos, depende de lo que yo vaya a hacer. Sí. Si no tengo el cuidado y el control de ello. Sí.
si no fortalezco mi espíritu con la palabra de Dios, si no busco de su presencia, si no busco de estar sumergido en su palabra, mis ánimos van a controlar mi vida. Así es. No la verdad que Dios quiere para mí. Y poco me voy a detener a preguntarle a Dios qué sigue. Sí. Fíjate que ahorita que hablabas de un radio de influencia, porque pues nosotros somos una influencia para todas aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, pero también ha puesto un radio que nos influye a nosotros. Y ahorita mientras tú hablabas, Fernando, de precisamente este fundamento y de estas situaciones que nosotros tenemos que decidir y ser muy sabios y recurrir a las promesas, recuerdo mucho hace más de 20 años íbamos a una reunión de matrimonios, mi esposa y yo, mis hijos estaban muy pequeños, y por alguna razón el anfitrión salió de la ciudad y nos avisaron, la próxima semana no hay reunión, a menos de que de los que están aquí quieran que vayamos a su casa. Y no, pues rápido levantamos la mano mi esposa y yo, nosotros, pues ¿dónde vive? No, pues en tal domicilio, pues está accesible, no estaba tan lejos. Y nos esmeramos tanto en poder recibir a la gente, era una bendición poder llevar a cada uno de esos matrimonios. Rentábamos un departamento y estaba precioso el departamento, en realidad era costoso, pero podíamos pagarlo. Y cuando salimos, que empezamos a despedir toda la gente, mi líder, el que era el dirigente de la reunión, me abrazó y me llevó fuera de los departamentos y me dijo, mis hijos tendrían 3 y 4 años más o menos, me dijo, oye, tú eres una persona muy bendecida por Dios, muy, muy, muy bendecida por Dios, y ¿no has pensado en llevar a tu familia a vivir a otro lado? Y yo volteé y vi los departamentos y yo dije, pues sí están preciosos los departamentos. Y le digo yo, pues sí lo he pensado, ¿verdad? Aunque en este momento acabo de quedarme sin trabajo, pero estoy seguro que voy a tener un trabajo pronto. Y me dijo, no creo que este sea el ambiente donde tus hijos deban de crecer. Ora a Dios y pregúntale a dónde vas a ir. Fernando, yo no había visto a mis vecinos, ¿verdad? O sea, es más, eran puras mujeres. Eran 10 departamentos y nosotros éramos la única familia y las demás eran puras mujeres viviendo. Entonces, no sé si tu mente te alcanza, ¿verdad? O sea, lo que yo no pude percibir, yo dije, está muy bonito los departamentos, todo está bien, pero él espiritualmente pudo sentir algo y pudo saber que no era el mejor ambiente en el cual mi esposa y mis hijos porque yo salía a trabajar, ¿no? Y regresaba, y entonces fue una palabra de tanto impacto en mi vida, que sin tener trabajo fuimos a buscar una casa, y la casa en la que hoy vivimos, Dios nos la dio sin tener yo empleo. O sea, algo bien maravilloso cuando tú escuchas la voz de Dios a través de alguien, la instrucción de Dios a través de alguien, y eres obediente, verdaderamente Dios bendice tu vida de una manera tremenda. Entonces, ahorita lo recordé porque se trata también de dejar un legado, de enseñarle a nuestros hijos a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? A mantenernos en una relación profunda con Dios, que ellos sepan. Yo me acuerdo que entré impactado y quería contarle lo que había dicho mi líder, pero me daba un poco de vergüenza por no haberlo visto desde antes. Pero senté a mi esposa y a mis hijos y les dije, pues yo creo que este es el tiempo en el que tenemos que empezar a orar por una casa que todos quisiéramos. Y le dije a mi hijo más pequeño, ¿qué le pedirías a la casa que a nuestra casa para orar por ella? Que tuviera un patio para poder tener un perrito y una recámara para mí solo y otra para mi hermano. Y así fuimos cada uno de nosotros. Mi esposa también dio su opinión
Y al final a mí me preguntaron, y bueno, ¿y tú qué pedirías? Yo lo único, como hombre, dije yo, que tenga un pasillo para meter mi herramienta al patio y no tener problemas con nadie. Cuando fuimos a ver la casa, mi hijo el más pequeño me dijo, papá, esta es la casa por la que hemos orado, vamos por nuestros juguetes y vengámonos a vivir aquí, así con esa fe. Entonces, cuando nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, a tener una relación tan profunda con Dios, verdaderamente el día que nosotros no estemos aquí, Fernando, ellos van a continuar creyéndole a Dios de esa manera, escuchando también a las personas que Dios pone a tu alrededor para que puedan influir, algo que tú quizás no hayas visto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un diálogo continuo a través de la palabra con nuestros hijos, tomar tiempos de devocionales, de conversaciones, lo que dijimos alguna vez en un tiempo, sentarnos y hacer sobremesa a lo mejor, ¿verdad? Y ver las cosas cotidianas, ¿verdad?, que pueden estar en las noticias o en un periódico, y traerlas a la mesa y discutirlas y preguntarnos, ¿verdad?, qué es lo que Dios opina acerca de esto que está sucediendo en el mundo. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Pero no quiero robarte la palabra porque hablo mucho. No, estamos a aprovechar ahorita. ¿Verdad? Que no está Jared. Ahorita pues, que no está Jared. Sí. Para tomarnos nuestros 15 y 15. 15 y 15. Y 15 y 15. No, es que es algo en realidad grandioso, ¿no? Cuando pones las cosas delante de Dios y ves, lo levantas en oración y ves la palabra cumplida. Sí. Te llena de gozo. Y aparte porque estás pidiendo conforme al corazón de Dios, no lo estás pidiendo para concupiscencia, no estás pidiendo, cuando no pides algo que no es para bendecir a otra persona, o que lo pides por puro propósito, por darte el gusto nada más, ¿no? Decías tú, podías pagar un departamento, sí, tu trabajo te lo daba. Cuando viste y ves que te muestran la atmósfera en la que estabas viviendo, decidiste tomar la decisión y ponerla en oración y salir de ahí. Así es. Muchos no tenemos esa visión. ¿Por qué? Porque lo tomamos por otro lado. Uh-huh. Porque no ponemos lo que nos acaban de decir y lo traemos delante de Dios. Sí. ¿Sí? Porque no, oye, estás viviendo en un ambiente muy duro, no te fijas, porque estás sumergido en ese ambiente. Sí. Y se te hace, no, yo aquí estoy bien, no pasa nada. Y todavía citamos ese proverbio de que yo soy de las aves que cruzan el pantano y no se manchan. Y no se manchan. No es cierto, no podemos coquetear con el pecado porque tarde o temprano nos vamos a ensuciar y vamos a caer. Sí. ¿Sí? No podemos jugar con el enemigo. No nos hagamos, no podemos jugar, no somos, ni Jesucristo jugó con él, ¿sí? Ni Jesucristo le declaró la palabra, ¿no? Cuando lo tentó, las veces que lo tentó, cuando estuvo en el desierto. Entonces, no podemos jugar a eso. Dios nos dice de la fornicación, huye. No te quedes ahí viendo, no te quedes a ver si puedes resolverlo, no, huye. No, huye. ¿Sí? De los pecados Dios nos dice, aléjate. Sí. La tentación del diablo, resístela, pero está aquí conmigo. Sí. Permanece aquí conmigo, dice Dios. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque vamos a caer. Porque Dios sabe nuestra vida, nuestra forma de vivir, que el enemigo es muy sutil y nos va a engañar. Nos va a robar la tranquilidad y nos va a robar la paz. Créeme que yo ahorita en este momento, la paz que yo tengo por estar con Jesucristo, yo no la cambio, ni por los deleites de la vida. Porque sé que tarde o temprano esos deleites se van a terminar y la paz que tengo no se va a terminar. No se va a terminar. Entonces, es lo que debemos dejar ese legado a nuestra familia, de que tengan a quien recurrir, que es Dios. A buscar de Dios en el nombre de Cristo Jesús y ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo que pidamos a Dios tiene que ser en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Y su palabra dice que nosotros lo recibiremos, ¿no? Sí, es indispensable que, como lo mencionaba antes, que nuestra vida sea un reflejo, un espejo
verdaderamente de todo lo que nosotros profesamos, de cada promesa que está en la Escritura, de cada acción que nosotros tomamos, ¿verdad? O sea, cómo enseñamos a nosotros a servir en la iglesia a nuestros hijos si no es precisamente haciéndolo nosotros, cómo hacemos una disciplina en nuestra vida, un hábito en nuestra vida, simplemente estando fieles cada servicio que convoque la iglesia. ¿Cómo los enseñamos a ellos si nosotros no somos fieles, ¿verdad? Si nosotros decidimos, no sé, es domingo de Super Bowl, hoy no vamos, ¿verdad? O porque que al cabo nada más pasa una vez al año, etcétera, etcétera. Yo creo que es una responsabilidad muy fuerte poder sembrar en la vida de nuestros hijos, porque somos llamados a ser ese ejemplo en sus vidas. Somos llamados y retados precisamente a no desmayar en oración, a no desmayar en leer la palabra, en enseñar la palabra, en discipular, porque la gran comisión no solamente es ir por ellos, sino es discipularlos y bautizarlos, ¿verdad? Entonces, y es algo que probablemente lo hagamos solamente a medias. Entonces, ¿cómo les enseñamos a ellos? Un día no vamos a estar nosotros aquí y ellos se van a enfrentar a una vida con un fundamento muy débil quizás, ¿verdad? Entonces este es el tiempo, tenemos que hacer varias cosas, ¿verdad? Porque realmente nosotros, pues el tiempo es corto aquí en esta tierra y la enseñanza tiene que ser muy bien fundamentada en la Escritura, ¿verdad? Entonces no perdamos el tiempo. Si probablemente hemos hecho las cosas de una manera muy fría, muy tibia, pues tomemos una decisión el día de hoy, ¿verdad? Que esta palabra pueda impactarnos y llevarnos a tomar una decisión y decir, ¿sabes? A partir del día de hoy me voy a esmerar por poner un fundamento, por dejar ese legado en la vida de nuestros hijos. Es muy probable que hoy por hoy nuestros hijos se quejen, ¿verdad? De que se les ha obligado a leer la palabra de Dios, de que se les ha obligado a ir a la iglesia, que se les ha obligado a servir, que se les ha obligado a ser anfitriones. Pero yo estoy seguro, Fernando, que un día tus hijas te van a abrazar y te van a decir, gracias papá, gracias por esa insistencia, gracias por tus oraciones en mi vida, gracias porque hoy lo que soy es porque un día decidiste orar, pero también modelaste mi vida. Y yo creo que eso sería lo más maravilloso que nos pueda pasar, ¿verdad? Hay ahí unos comentarios, Fernando, no sé si quieras leerlos. Sebastián Urrola, pastores, ¿cómo instruyo a mis hijos en el camino correcto, ya que yo conocí a Dios hace poco, pero ellos son ya jóvenes? Ok. Bueno, hermano Sebastián, quiero compartirle, nunca es tarde, ¿eh? En realidad hay un testimonio en nuestra vida muy importante que puede impactar la vida de cualquier persona, incluyendo la vida de nuestros hijos. Es así en tres fases, ¿verdad? ¿Quién era yo? ¿De dónde me rescata Cristo? ¿Verdad? O sea, ¿cómo me rescata? ¿Y quién soy yo ahora? Esa transformación impacta el corazón de cualquier persona. Probablemente no conozca mucho de la palabra de Dios, pero juntos pueden conocer la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, tendríamos que terminar diciéndonos, ¿qué dice la palabra de Dios? Y luego hacernos una segunda pregunta, ¿qué aprendimos, verdad, de la palabra de Dios? Y la última sería, ¿cómo la puedo aplicar a mi vida? La palabra de Dios tiene poder sobre la vida de sus hijos, aun y cuando sean jóvenes. Sus oraciones tienen poder, hermano, tienen mucho poder para poder hacer una transformación en la vida de sus jóvenes. Pero estaremos orando, hermano Sebastián,
porque venga esa sabiduría para que pueda guiar a sus hijos por el camino correcto. Yo creo que el error más grande que a veces cometemos como pastores, como iglesia, como cuerpo de Cristo, es empezar a decirles cuáles son las cosas que no deben de hacer. Esto no, aquello no, esto no, 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 no. Entonces tenemos que ser muy creativos y empezarles a decir cómo podemos acercarnos más a Dios. Hay otro comentario ahí. Bueno, el otro comentario es de Alejandra Torres. Saludos, bendiciones desde Chihuahua capital. Buen tema sobre los hijos, ¿verdad? Estamos hablando de eso, ¿verdad? Del legado que debemos de dejar como padres, como padre y madre, ¿verdad? Individual, lo que debemos de hacer, ¿sí? Ya que de cada uno de nosotros aprenden nuestros hijos, tanto del papá como de la mamá, ¿verdad? Es que aprenden ellos. Y lo que nos decía nuestro hermano Sebastián, pues, está muy a tiempo, hermano, mientras los estén en su casa y todo, y el propósito al que usted lo llevó a conocer de Dios, ese mismo propósito, ese mismo temor que vino a su vida por la necesidad de Jesucristo, es lo que debe inculcar en sus hijos. Usted sabe que si anduvo en un camino de mal o no, usted lo conoce, usted estaba con Dios, y por qué lo llevó a corregir su vida. Eso es lo que debe de inculcar a ellos, ¿sí? Sí. Del temor a Dios, ¿sí? Y la instrucción en la palabra, buscar, empezar a tomar esos tiempos, como decía mi hermano Carlos, en oración, tiempos de lectura, y estar platicando entre ustedes, ¿verdad? Qué es lo que Dios quiere enseñarles a través de, o qué entendemos a través. Son tiempos de oración, es un altar familiar, le llamamos nosotros, que es lo que tenemos en ese tipo de pláticas que tenemos, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestra familia, darnos ese tiempo, y sabemos que debemos renovar ciertas cosas en nuestra vida cuando empezamos a caminar en Dios. A veces tenemos que dejar amistades, familiares, alejarnos un poco de ellos, mientras nosotros somos cimentados sobre la roca que es Cristo, sobre su palabra. Y aparte, cuando empezamos a caminar, viene una lucha un poquito más fuerte, ¿verdad? Porque así viene el enemigo, no nos quiere soltar. No estoy metiéndole temor, pero es cuando más debemos de afianzarnos de la palabra. Es cuando más debemos de estar ahí cerca del Señor, tomados de Él. Él nos dará esos tiempos de refrigerio que vienen de Él para el conocimiento de su palabra. Si le pedimos sabiduría, entendimiento, Él nos va a abrir la palabra y la podemos explicar a nuestros hijos, y ellos también la van a poder entender y van a poder seguir creciendo como familia en lo que es la palabra de Dios. Su fe va a ir siendo cimentada en Él y fortalecida también, que es lo importante en la vida, ¿verdad? Que nuestra fe esté siendo fortalecida en Jesucristo, para que así cuando vengan las tempestades o los vientos no nos muevan y permanezcamos firmes en aquel que nos mantiene firmes. Sí, así es. Y muchas gracias, hermana Alejandra Torres, también. Saludos hasta Chihuahua. El tema, yo creo que hablando de la familia, hablando de nuestra vida, hablando de la vida de nuestros hijos, siempre Dios va a tener una palabra para cada uno de nosotros que pueda instruir, ¿verdad? Pero es importante que nosotros busquemos continuamente estar teniendo una comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay ahí otro comentario, Fernando? Nos dice Francisco: buenas tardes, es verdad que los hijos sufren las consecuencias de nuestros actos pasados. Eso me han dicho y me da miedo. Ellos son ya jovencitos de 17 años. Bueno, hermano, hay muchas cosas que hemos hecho nosotros como padres en el pasado, en lo anterior. Y Dios nos ha dado el conocimiento y nos da la sabiduría para cerrar esas puertas que nosotros abrimos, y para que no sean nuestros hijos, que las facturas que nosotros debemos lleguen a nuestros hijos o nos lleguen a nosotros. Dios las cancela. Hay que seguir teniendo la fe en Él, de que Dios, si usted ya se ha levantado y ha roto cadenas, y ha cerrado esas puertas, y le ha cerrado la puerta al enemigo, y se la ha abierto a Dios y a Jesucristo, el Señor le va a dar esa paz, la tranquilidad, y aparte, y siga instruyendo a sus hijos en el camino del Señor. Son jóvenes, son de 17 años, están en la edad que nosotros llamamos de la rebeldía, pero también si los tratamos con ese amor que viene de Dios, ¿sí? Con esa paciencia que Dios ha tenido también con nosotros, ellos van a entender
y seguir aparte, seguir orando, usted, su esposa, seguir intercediendo por ellos, de que el Señor no los suelte de su mano, que el Señor los siga teniendo ahí, que sigan siendo de un corazón y de un sentir dócil al Señor, ¿sí? Para que el enemigo no se enseñoree en ellos. Necesitamos seguir intercediendo por nuestra familia, por nuestros hijos. Hay cosas que a veces es algo duro venir del trabajo y venir cansados, fastidiados, todo lo que nos topamos en la vida, en lo cotidiano, pero debemos de hacer ese segundo esfuerzo, dar esa segunda milla, porque son nuestros hijos y debemos de tener ese tiempo y ese momento. Nosotros lo aprendemos a veces a la mala, ¿verdad? Porque yo les puedo decir que mi hija, de la más grande, de que nació a los 5 años, que tuvo 6, o sea, es una vida lo que pasa. Yo me empecé a involucrar, a tener un poco más de interacción con ella, sí la tenía, pero la empecé a tener más cuando ella entró al kinder, ¿sí? Entonces debemos de tener ese cuidado de no dejarnos llevar por lo que el mundo tiene, por las corrientes del mundo, para poder disfrutar a nuestros hijos y que ellos tengan la confianza de poder acercarse a nosotros, de poderse acercar a nosotros y podernos confiar lo que están pasando, para que el mundo no los instruya, sino seamos nosotros a través de la palabra de Dios quien los instruyamos y que nos llevemos por un buen camino, con la guianza del Espíritu Santo. Sí, y hay algo también, hermano Francisco, que es inminente, ¿verdad? Las consecuencias de nuestros actos nos van a perseguir, es verdad. La Escritura también habla de que pagan justos por pecadores, pero tenemos que reconocer algo que es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo viene a salvar a esta humanidad, a morir, a entregar su vida, a entregarse todo Él, ¿verdad? Porque dice la Escritura que Él derrama hasta la última gota de sangre y da una redención a nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es arrepentirnos y clamar la sangre del Cordero, esa sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario, que tiene el poder para limpiar todos los pecados habidos y que hemos cometido, ¿verdad? Y solicitar la misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Es muy importante que nosotros podamos identificar las cosas en las que tuvimos inmiscuidos, entregárselas a Dios y romper precisamente con esas maldiciones generacionales. Hay una oportunidad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros ya hemos vivido. Hay un compromiso de nuestra parte de dejar un legado en sus vidas y de seguir construyendo en cada momento la palabra de Dios como fundamento en sus vidas. Entonces, no deje que el temor venga a su corazón, no deje que el temor lo abrace, ¿verdad? Porque lo va a paralizar, sino por el contrario, sea un hombre con propósito, un hombre que se pone de pie y que ora, que interceda, que reclama cada una de las bendiciones para su familia, y eso lo va a llevar a tener una vida de victoria, y sus hijos van a ser parte de esa victoria también. Entonces, mi hermano Fernando mencionaba algo ahorita, nunca es tarde, qué bueno, ¿verdad?, que usted viene a los pies de Cristo. Tenemos que ir mucho a la palabra de Dios y conocerla para que todos esos temores y esas dudas que puede haber en nuestro corazón sean quitadas de nuestra mente. Sí, así es, ¿verdad? Hay un pasaje que nos enseña cuando Jesús camina sobre el agua, que viene caminando, está la tempestad, Pedro baja, le pide ir a él, va a él, y Pedro duda un poco, se empieza a hundir y le dice: maestro, me hundo, ayúdame. Jesús le tiende la mano, la tempestad sigue. Sí. La tempestad sigue, hasta que Jesús no sube al arca es cuando la tempestad cesa. Y es lo que debemos de hacer nosotros, invitar a Jesucristo a nuestra vida. La tempestad va a seguir, Sí. pero con Jesucristo, esa tempestad dentro de nuestro hogar puede cesar. Puede cesar. ¿Y por qué? Porque le estamos cediendo el control a Él, estamos siendo guiados por Él, estamos teniendo es algo difícil que debemos de aprender, porque debemos de esperar en Él, debemos de esperar en su guianza, pero no es nada imposible. El mismo Señor nos dice en su palabra:
no teman al mundo, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces es con la forma de Jesús que vamos a triunfar, no con nuestra con nuestra propia sabiduría ni entendimiento, sino con la guianza de Él y con el entendimiento de Dios, que podemos vencer en este mundo. ¿Sí? Tendremos aflicciones, sí tendremos, pero el Señor es fiel y justo, que nos ayuda a cada momento y cada tiempo para seguir adelante en nuestro caminar, en nuestro instruir de nuestros hijos. Como decía nuestro hermano Carlos, no dejes que el temor inunde tu vida, el que van a pasar las cosas. Tal vez sí van a pasar, pero ya no estás solo, o ya no estamos solos, porque Jesucristo está con nosotros, Dios está con nosotros. ¿Sí? No estás caminando ya solo, estás caminando con Dios, estás caminando con Jesucristo, con la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y una de sus cosas, de los atributos de Dios, que es omnipresente, que puede estar en todo tiempo, en todo momento, ayudándonos aquí en Ciudad Juárez, ayudando en otra ciudad donde puede estar, o en otra parte del mundo, puede estar ayudando a otro hermano. Entonces eso es algo que Dios puede hacer. El enemigo no lo puede hacer, el enemigo no es omnipresente. Sí, y Dios nos acompaña, Dios está con nosotros en cada momento. Así que, animaos. Seguimos adelante, ¿verdad? Porque no podemos detenernos. No podemos detenernos. Esta es una lucha espiritual, y tenemos que enfrentarla en todo tiempo, en todo momento, siempre pudiendo reconocer que Dios está con nosotros, que Él está de nuestro lado, que Él es nuestro ayudador y que verdaderamente Él ya venció, ¿verdad? Entonces, este es parte de un proceso de nuestro crecimiento espiritual, y tenemos que ir más adelante todavía, ¿verdad? Entonces, estamos terminando, ¿sí? Estamos terminando el programa, y vamos a... ¿Sí o no? No dice nada. Sigan, le dijo. No, pero sí me gustaría mucho que pudiéramos pensar, ¿verdad? O sea, en algo que es muy importante cuando nosotros podemos decir cómo quisiera ser recordado, ¿verdad? O sea, cómo quiero ser recordado. ¿Qué me gustaría que mis hijos, que mi esposa, que mis hermanos, ¿verdad?, pudieran recordar de mí, ¿verdad? O sea, creo que el programa pasado mencionamos algunas cosas, pero yo creo que es importante que constantemente nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué voy a hacer el día de hoy, Fernando, para poder construir un legado en la vida de mis hijos? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy diferente, verdad? Porque a veces nos quedamos con ya una estructura, con unos hábitos, con un rol a seguir, y solamente ahí nos quedamos, no hacemos nada extraordinario, ¿verdad?, para poder seguir sembrando ese legado. Entonces, la pregunta yo creo que tendríamos que hacernos: ¿qué tengo que hacer? No mañana, el día de hoy. ¿Qué tienes que hacer hoy, Fernando, para que ese legado sea mucho más fuerte en tu familia? Yo creo que lo primero es priorizar eso, ¿no? O sea, ¿quién soy yo, ¿no? Realmente en Jesús. Si realmente la persona que estoy siendo ahorita quiero que sean mis hijos. Así es. Sí ha habido una transformación, sí ha habido un cambio en nosotros, porque el Señor lo ha hecho y empezamos a caminar. Pero hay cosas que debemos de seguir cambiando. Y no podemos dejarlas, como decías ahorita, por hecho, darlas por hecho. Debemos de seguir renovándonos nosotros a cada día. Debemos de seguir cada día fortaleciendo nuestro espíritu, renovando nuestro entendimiento cada día con la palabra de Dios. Porque nuestro yo dice: yo así estoy bien. Sí. Yo estoy bien. Pero realmente delante de Dios, Él nos llama a crecer a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Sí, amén. ¿Me parezco realmente a Jesús? Lo que estoy haciendo, así lo haría Jesús. O sea, eso es lo que la incógnita que nos queda a todos, ¿no? Y eso es lo que estamos queriendo motivar a todos, ¿no? Y incluso nosotros a seguir avanzando, porque ni aún nosotros somos perfectos como lo fue Jesús. Claro que no. Pablo, con todo lo que hizo, con todo lo que caminó, ni aún él se sentía
perfecto o igual a Jesucristo. Pero sí, aún él sí tenía ese carácter de decir, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesús. Sí, él sí tenía, yo a nadie más he escuchado decir estas palabras. Sí, eso es lo que debemos de buscar, seguir creciendo cada día a la estatura del varón perfecto. Soy gritón, enojón, tengo que dejarlo de ser. Ya lo puse delante de Dios, sí, me tengo que seguir esforzando cada día. Así es. Sí, no me gusta, soy muy temperamental, tengo que ponerlo delante de Dios, sí, pero yo me tengo que esforzar a dejarlo cada día, a cambiar. No tengo paciencia con mis hijos, tengo que tener paciencia con ellos, de manera que ellos se puedan acercar a mí y tengan la confianza. ¿Qué siente un papá cuando escuchas a uno de tus hijos que dices, y me hizo esto, pero no lo voy a perdonar? No lo voy a perdonar ni aunque me pida perdón, ni aunque me regrese lo que me robó, no lo voy a perdonar. ¿Qué piensa un papá? ¿Qué debería pensar? ¿Qué debería de pensar un papá? ¿Qué debería de pensar, no? Hay una enseñanza donde le dice un papá, toma tu mochila, saca sus libros y carga tu mochila, saca tu mochila y ven. Y lo lleva al jardín. Todo lo malo que le deseas a tu amigo o a la persona que te dañó, echa una piedra en la mochila. No, que no te quiero, y que me caes gordo, una piedra, y que te odio, y otra piedra. Ahora sí carga la mochila y ponte a dar vueltas aquí. Está pesado. Sí. Entonces llega el momento en que el niño le dice, papá, ya me cansé. Dice, eso es lo que va a pasar con el pecado que estás cargando, por no perdonar. Eso es lo que nos lleva. Nosotros la hemos entendido a la mala. Sí. No hemos tenido esa instrucción a lo mejor al tiempo. Sí, sí. Pero ahorita que la tenemos, cuando una persona está pasando por eso, creo que debemos de dársela. Sí. Y es la decisión de esa persona decir, ok, yo decido perdonar. Porque al final de cuentas nos muestra Dios que todo empieza en una decisión. Sí. En que yo decido perdonar. Así es. Sí. Y me convierto al final en un ejemplo, ¿no? Para ellos, Sí. Porque ¿cómo les vas a decir? Perdónalos. Oye, papá, tienes una llamada. No quiero hablar con eso porque estoy enojado. Sí, los llevamos incluso hasta mentir a nuestros hijos, ¿no? Sí. Y cuando ellos mienten, dice, pues es que tú lo haces. Tú lo haces, ¿verdad? Y en lugar de decir, sí, perdón. Perdóname. Y yo soy su papá, yo puedo hacer lo que yo quiera. Así es. Esa actitud es la que no... Esa es la actitud que realmente Dios no desea que nosotros seamos. Así es. Debemos de ser un buen ejemplo. Sí. ¿Sí? Nosotros, yo tuve una vida pasada, yo tengo alrededor de 20 años casi caminando en el Señor, pero no han sido tan exactos ni tan perfectos mis caminares, ni mis pasos. Cuando avanzaba uno, retrocedía dos. ¿Sí? O en una ocasión que un hermano nos predicaba de una línea que está marcada entre el pecado y la santidad. Muchos nos las pasamos brincando un día en la santidad y otros días en el pecado, ¿no? Sí. Hasta que realmente no nos alejamos de esa línea. Pero quien nos da esa convicción es Dios, quien nos dice, oye, hermano, esta forma de vivir no te ayuda. Así es. Sí, y eso es lo que debemos de ser. Seguir avanzando en nuestro crecimiento, a pesar de las circunstancias que hayan. Sí. No puedo dejarme llevar, ahorita hablamos por los sentimientos, tengo que dejarme llevar por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Sí, engañoso es el corazón, dice la Escritura, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y preguntarnos quién gobierna nuestra vida, quién está gobernando nuestras decisiones. Porque al final todo lo que nosotros decidamos, Fernando, va a traer un impacto y va a ser parte de ese legado que nosotros vamos a dejar. Entonces, que hoy sea el tiempo, ¿verdad? Justo el tiempo, en el momento en el que nosotros podamos tomar una decisión y decir, tengo que trabajar todos los días por ese legado y por construir un fundamento en la vida de mis hijos. Cada día tenemos que tener tanto en nuestros hijos, tanto en nuestra esposa, en el conducir el vehículo. Así es. Sí. Es una manera también es una manera, ¿no? De saber en el conducir el vehículo, en la forma en que estás en tu trabajo. Muchos no lo entendemos hasta después que venimos a Jesús, de que en mi trabajo yo no estoy para agradar al hombre, estoy para agradar a Dios.
para agradar a Dios. Entonces es algo que debemos de entender, es algo a lo cual debemos de seguir caminando, que nuestro andar es según lo que Dios anhela y desea en nuestras vidas, ¿sí? Para poder llegar a tener ese legado hacia nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro, como decíamos ahorita, a nuestra radio de impacto, lo que debemos de tener. Entonces cada día nos debemos de seguir esforzando para seguir caminando en pos de lo que queremos lograr en nuestra forma de vivir, en el impacto que queremos hacer en nuestros hijos. Son cosas que debemos de seguir limpiando en nuestra vida, en nuestro caminar, para poder seguir siendo ese ejemplo que Dios anhela y desea que seamos. Para poder caminar en la verdad, para poder seguir caminando en la luz que Dios anhela y Dios desea que seamos nosotros, porque nos ha llamado a ser luz y sal en esta tierra. Entonces debemos de ser cada día conforme a lo que Dios anhela y desea, seguir creciendo a lo que Dios quiere que crezcamos, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Nuestro andar, nuestro caminar, nuestra forma de proceder tiene que ser conforme a ello. Cada día nos debemos de nutrir, nuestras fuerzas deben de estar, fortalecernos en el Señor, fortalecernos en su palabra, fortalecernos en buscar esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si ves una promesa en la Escritura y tú dices, esto es para mí, entonces pedirla a Dios, reclamarla a Dios. Pero eso es a través de la Escritura, a través de la enseñanza que vayamos recibiendo. Entonces, eso es lo que debemos de caminar, hermanos, y de seguir avanzando. Cada día esforzándonos a tener y dejar un buen legado a nuestra familia, a nuestros hijos, a seguir ese ejemplo, a seguir siendo parte de la transformación que Dios quiere en sus vidas, ¿sí? Como lo es en nuestro caminar diario. Así es, tenemos que esforzarnos. El ejemplo está a través de la Escritura. Cada vez que nosotros nos acercamos al corazón de Dios a través de su Escritura, vamos a encontrar una dirección a nuestra vida. Y siempre vamos a ser motivados y convencidos también de tener nuevos cambios en nuestra vida. Nunca podemos sentir que hemos llegado a ese nivel óptimo, porque siempre hay algo más. Siempre hay algo más en lo que nosotros tenemos que trabajar. Y siempre pensando pues que somos un modelo verdadero y que quizás nuestros hijos van a repetir en un tiempo futuro o en un tiempo presente también, ¿verdad? Entonces, no sé, Fernando, ¿con qué quieras cerrar? Cerramos. No, nos gustaría dejar ese reto, ¿no? Como decía nuestro hermano Carlos, de que nos esforcemos cada día, de que busquemos ser nuevas personas, esas fortalecidos en el Señor, pero que permitirle al Señor traer ese cambio a nuestra vida, que nosotros seamos parte, dejarnos moldear por lo que Él quiere, ¿verdad? Sí. Que sigamos nutriéndonos cada día la palabra, que esa palabra que yo estoy seguro que en cada sermón de cada domingo nos llega, nos pega, y que el Señor quiere que nos transformemos, que sigamos adelante renovándonos cada día. Cada día sabemos que es difícil porque nosotros mismos caminamos en este mundo, y es difícil, el enemigo no quiere que sigamos creciendo, pero debemos de seguirnos esforzando. Sí. Ok, hay un comentario más antes de despedirnos. ¿Lo lees, Fernando? Dice Julieta Rincón: hermanos, cuando los hijos son rebeldes y uno no puede, que haya que hacer, creo que soy buena mamá, mi esposo igual, pero ellos, no sé, tal vez les hizo daño tener todo, no sé qué opinan. Bueno, pues tener todo sí hace daño. En verdad, a veces los padres nos equivocamos y hablaba ahorita Fernando de algo muy importante, nos dejamos guiar por las emociones, ¿verdad? O sea, por ese corazón, ¿verdad? Y tratamos de dar más de lo que nuestras propias fuerzas y nuestros propios recursos pueden dar. Pero la palabra de Dios dice que hagamos tesoros
en el cielo, ¿verdad? Y no aquí en la tierra. Yo creo que aun y cuando ellos pudieran estar teniendo un tiempo de rebeldía, hermana Julieta, creo que este tiempo es el tiempo más importante cuando un joven se representa a través de una rebeldía, está gritando que necesita atención, ¿verdad? Necesita amor, necesita espacio, necesita un sinfín de cosas que verdaderamente los padres lo podemos proporcionar. Tenemos que depender de Dios, la guianza del Espíritu Santo tiene que estar con nosotros. Ore por ellos cuando estén dormidos, ore por sus recámaras, por su ropa, bendígalos. A pesar de esa rebeldía, usted bendígalos, tome el tiempo que ellos se lo permitan para poder compartir de cuánto les ama, haga una dinámica. Cuando yo veo que mis hijos están, que hubo una transformación y que la boca no está como en su lugar, que la tienen medio chueca, o sea que están enojados, me siento con ellos y recordamos desde su nacimiento, ¿verdad? Y le digo al más pequeño, mijo, eras una persona que no cabías, es más, una caja de zapatos te quedaba grande, ¿verdad? Tu cuerpo cabía ahí. Y empezamos a hacer un relato, mi esposa y yo, y, ¿sabe? No hay nadie que se pueda resistir al amor. No sé qué edad tengan sus hijos, pero Dios siempre tiene la respuesta para todas nuestras necesidades. Sí, no, como decía el hermano Carlos, no está mal que uno tenga todo, ¿verdad? Lo malo es en la etapa de la rebeldía, ellos crecemos creyendo que podemos hacer todo, que con extender nuestra mano nos van a dar, vamos a obtener todo, ¿no? Entonces yo creo que, como dice el hermano Carlos, con mucho amor, con mucho tacto, hay que empezar a hablar con ellos, ¿no? Y empezar a darles ese enfoque que realmente deben de tener del conocimiento de Dios y del conocimiento de lo que son las cosas realmente, ¿no? De que todo es por un fin, ¿no? Que ustedes le entregaron todo porque son sus hijos, pero sí buscar esa guianza de Dios para poderlos llevar en amor, sí, poder hablar todavía con ellos. No sé, como decía Carlos, no sé qué edad tengan, pero bueno, yo crecí, cuando me portaba mal me daban mis azotes, ¿verdad? Porque me portaba mal. Digo, yo creo que no es tiempo, estas generaciones, lo menos que podamos dañarlos con un instrumento para corregirlos, ¿no? Pero sí tenemos la palabra, tenemos la paciencia, hermano. Y sobre todo, no permitir, creo que como padres somos más sabios que ellos, hay más entendimiento y hay formas de mostrarles cuál es el camino correcto, cuál es el camino que deben de seguir, sin dañarlos, cuidándolos, pero haciéndolos entender con la sabiduría de lo alto que es de Dios, para que ellos puedan entender y ver. Y créeme que si usted ora e intercede por ellos, Dios va a cambiar sus corazones. Así también es. Eso es lo más importante, hermana, interceder por ellos, porque muchas veces no podemos cruzar palabra con ellos, pero sí podemos invadir su espacio, como dice mi hermano, irles y dar un abrazo, darles un beso de buenas noches, orar por ellos. Eso no nos lo van a quitar y eso no nos lo deben de quitar, ¿sí? Eso debemos de seguir haciéndolo, ¿no? Seguir amándolos, seguir instruyéndolos, y que las cosas que están haciendo, hacérselas ver de una forma correcta, que están obrando mal. Y además hoy la iglesia se ha preparado, hermana. Hay muchos grupos en las comunidades evangélicas que pueden prestar ayuda también. Ojo, no quiero decir que podemos delegar esa responsabilidad a ellos, sigue siendo nuestra responsabilidad, pero podemos apoyarnos también de esos ministerios para adolescentes, jóvenes, para niños, ser muy sabios también y fomentar en ellos que es más fácil que ellos puedan hablar con otras personas de su edad y puedan abrir su corazón, ¿verdad? Pero estaremos orando también, hermana Julieta, por sus hijos, por la vida de ustedes, su esposo, ¿verdad? Porque sé que es un tiempo difícil, pero quiero decirle que no es un tiempo para siempre. Esto va a pasar y si oramos, intercedemos, vamos a poder ver la mano de Dios actuando en la vida de sus hijos. Y
cerramos ahora sí, porque creo que ya nos pasamos ya un nos poco. pasamos un poquito. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por aquellos que han estado oyéndonos, por los que nos escucharán más adelante a través de las plataformas, ¿verdad? Estamos en Chequina, ¿verdad? En el 95.1, esta señal con poder, ¿verdad? Y poder de lo alto que tenemos, gracias a Dios, la bendición de poder transmitir, ¿sí? Así que muchas gracias por el favor de su atención, los esperamos el próximo sábado. Nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo. Dios los bendiga, Dios los llene de mucha paz. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.